aquí hoy de un tema que tiene interés mundial, que es aquello que es contraintuitivo en la ciencia. Me presento un momento, tengo 64 años. ¿Hay alguien más viejo en la audiencia? ¿Más de 64 años? Por eso soy una autoridad, porque soy viejo, idoso. Claro, es fácil cuando uno es idoso ser una autoridad. Estoy casado, felizmente casado con Mercedes Pérez, que está aquí. Hola. También médico general, médico de familia, con el que hemos escrito muchísimas cosas juntos. Y tenemos el vicio, el defecto de escribir. Así que cuando los médicos sencillamente hablan, nosotros escribimos. Y como escribimos, se sabe lo que pensamos, se puede discrepar, e intentamos demostrarlo con datos. Así que cuando hablamos siempre intentamos transformar lo que pensamos en conocimiento, contrastarlo con la práctica y publicarlo. Eso sí nos diferencia de muchos médicos. Siendo estudiantes también publicamos. Era estudiante con 16 años. ¿Alguien ha empezado en esta universidad medicina con 16 años? A los 21 años, antes de terminar la carrera, tuvimos el primer hijo. ¿Hay alguien aquí que tenga hijos? ¿Estudiante? Ustedes no tienen actividad sexual. Una consecuencia de la actividad sexual, por si no lo saben, son los niños. Tuvimos el primer hijo a los 10 meses de casarnos. 10. La tripa de Mercedes fue observada por cientos de compañeros que pensaban por qué nos habíamos casado siendo estudiantes. Y era porque nos queríamos. Pero de la actividad sexual vinieron hijos. Así que tengo 4 hijos, tenemos 4 hijos varones y 8 nietos. Y hace 3 años nos jubilamos de la práctica clínica para dedicarnos básicamente a estar, por ejemplo, hoy aquí, que si no, no podríamos estar. Es contraintuitivo casi toda la ciencia. Cuando veníamos, llovía, chuva. Lo lógico es pensar que cuando llueve, los ángeles lloran, o los dioses lloran. Y eso es lo que creyó mucho tiempo la humanidad, que cuando había un rayo, era algún dios enfadado. Y cuando había un eclipse, era algún dios que anunciaba alguna desgracia. La ciencia es contraintuitiva, en general. Y se ha demostrado que los rayos no son ningún enfado de ningún dios. Y que cuando llueve, ningún ángel llora, sino que se condensan las gotas. No hay nada más contraintuitivo que saber que la Tierra es redonda. ¿La Tierra es redonda? ¿Es la Tierra redonda? Sí. Pero es contraintuitivo. Yo miro alrededor y la Tierra es plana. Y durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era plana. Hubo algunos griegos que sospecharon que la Tierra era redonda. Es más, hubo un griego que calculó el radio de la Tierra y no se equivocó. Así que hace ya casi 3000 años que sabemos que la Tierra es redonda e incluso el radio de la Tierra. Pero eso es contraintuitivo. Casi todos decimos que el sol sale por la mañana
¿Es así? Todos por la mañana, cuando nos levantamos, esperamos que el sol salga. Y ahora mismo yo puedo jurar que el sol se ha puesto. Pero es falso. El sol no se ha puesto. Y el sol no ha salido esta mañana. La Tierra gira, y con el giro de la Tierra parece que el sol se pone, parece que el sol sale. Pero el sol no sale, el sol no se pone. Somos nosotros los que giramos en la Tierra. Decir esto costó a alguno ser quemado en la hoguera. ¿Se comprende? Decir que la Tierra no es el centro del universo iba contra ideas filosóficas, científicas y religiosas muy afincadas. De manera que quien decía lo que era contraintuitivo corría el riesgo de ser muerto, quemado, torturado. Siglos después sigue siendo igual. Lo que es contraintuitivo provoca generalmente rechazo, especialmente de la ciencia oficial, que normalmente acepta, incluso con siglos, lo que es obvio y evidente y demostrado. Por ejemplo, en el dolor de espalda, ¿todo el mundo sabe lo que es dolor de espalda? Cuando no es dolor de espalda de cáncer, de tuberculosis, de fractura, sino que es lo que llamamos dolor de espalda inespecífico, lo mejor es no guardar reposo. Cuando a uno le duele la espalda, que estudió muy bien la espalda, dijo que en la vida solo había dos certezas en la vida. Una, que pagaréis impuestos. Y dos, que os dolerá la espalda. Así que son de las pocas certezas que tenemos. Él demostró en un ensayo clínico publicado hace muchos años en el New England que mantener reposo cuando duele la espalda aumenta el dolor de espalda y retrasa la curación. Era norteamericano. De hecho, en Finlandia, cuya capital es Helsinki, todo el mundo lo sabe, porque los estudiantes son muy listos, saben cuál es la capital de Finlandia, que es Helsinki. ¿También saben cuál es la capital de Namibia? Bueno, la capital de Francia, París. Eso es muy sencillo. En Helsinki, el ayuntamiento, la municipalidad, decidió comprobar con sus trabajadores que era cierto. Así que ordenó a sus médicos que cuando los pacientes tuvieran dolor de espalda, los trabajadores les pusiesen trabajo físico. Así que está un burócrata con el computador. ¡Ah, me duele la espalda! ¡A trabajar! ¡Pum! ¡Pum! Con el pico y la pala. Y demostró que cuanto más fuerte era el trabajo físico, más pronto curaba la espalda. Eso es contraintuitivo. Y resulta muy llamativo en la consulta del médico de familia, del médico general, que viene el paciente con dolor de espalda. Doctor, me duele la espalda, no puedo ir a trabajar. Y tú le preguntas, ¿en qué trabaja usted? Oh, en la construcción, mucho esfuerzo físico, por eso me duele. Y el médico dice, ¡qué suerte! Porque entonces, yendo a trabajar, se le va a curar la espalda. Y el paciente dice, maldito médico. Porque no solamente es contraintuitivo, sino es contra mí. Sí, el conocimiento científico es muy frecuentemente contraintuitivo y mantenerlo tiene riesgo.
¿Me puedo quitar la chaqueta? Sí. Es que hace mucho calor. Pues solo me voy a quitar la chaqueta, ¿eh? Y todo el pelo que se me cae de aquí lo tengo por el cuerpo. Y no me depilo. Por ejemplo, bajar la fiebre aumenta la mortalidad. Es contraintuitivo. La fiebre, se dice en portugués fiebre, la fiebre es un mecanismo de defensa desde los protozoos a los mamíferos en contra de la infección. Bajar la fiebre, como os enseñan en pediatría. ¿Hay algún profesor de pediatría aquí? No, entonces puedo seguir siendo imprudente. Bajar la fiebre, como os enseñan especialmente en pediatría, bien con paracetamol, ibuprofeno, agua, alcohol, incluso inmersión discreta. Incluso inmersión aumenta las probabilidades de muerte y disminuye las probabilidades de curación. Hay, como siempre en medicina, una excepción. Cuando la fiebre se debe a un ACV, un accidente cerebrovascular, un ictus, un stroke en inglés, cuando la fiebre se debe a un accidente cerebrovascular, hay que bajar la fiebre porque si no aumenta la probabilidad de muerte. En el resto de los casos no hay que bajar la fiebre. Un niño que en fiebre, fenomenal, está sano, responde bien a la infección. Y las convulsiones febriles, doctor, no tienen ninguna importancia. Son parte de la reacción natural. No hay por qué bajar la fiebre. Empieza ya a sonar raro. Algún estudiante empieza a tener el estómago con ganas de vomitar porque le estoy diciendo lo contrario de lo que le han enseñado. ¿O hay algún profesor aquí que enseñe que la fiebre es buena? ¿Hay algún profesor que lo haya dicho? Muy bien. ¿Hay algún profesor? Siempre hay excepciones en medicina. En general, la población cree que la fiebre hay que bajarla, que tener fiebre es algo malo. Es contraintuitivo, pero el hipotálamo, el centro regulador de la temperatura que está en el hipotálamo, aumenta la temperatura como respuesta frente a la infección. Y si nosotros artificialmente bajamos la temperatura con hipotérmicos o con medios físicos, el hipotálamo enloquece e intenta aumentar la temperatura. Y en ese enloquecimiento disminuyen las defensas y aumentan las probabilidades de complicaciones. Se llega incluso a disminuir la fiebre con inyecciones de metamizol. Todo eso yo lo he visto y se sigue viendo, especialmente en las UPAs. ¿Se llaman UPAs? Lugares muy peligrosos. Tenían que poner UPA, aviso, muy peligroso. Porque son lugares muy peligrosos cuando no se necesitan. Por ejemplo, el niño tiene 40 grados de fiebre, no debe ir a una UPA. Es distinto si el niño tiene fiebre y cambia su comportamiento. Si el niño pequeñito, aquel, tiene fiebre y deja de mamar y se le ponen las extremidades un poco frías, ¿en qué hay que pensar de inmediato? Publicado en Lancet.
¿Estudiantes de medicina o actores? Son actores, los han contratado para que el extranjero tenga una buena opinión. Son actores, no son estudiantes. Meningitis. Meningitis. Los primeros síntomas de meningitis en los niños no son vómitos en escopetazo, no son manchas, hemorragias en la piel. Es fiebre, cambio del comportamiento y extremidades frías de otro color, cambia el color un poquito. Eso es amenaza de meningitis. El primer médico que lo vea tiene que poner inmediatamente una inyección de penicilina y si tiene corticoides. Por eso hay que llevar en el maletín penicilina y corticoides, porque el niño puede morir en el camino al hospital. Es peor, muchas veces el médico espera a que el niño tenga vómitos o tenga hemorragia en la piel y ya es tarde. Generalmente el niño muere. A mí me encanta el sonido del niño. Es contraintuitivo, pero es muy importante trasladarlo a la población. Hay que trasladar también a la población la idea de que emplear antiinflamatorios, ibuprofeno, pero especialmente indometacina, en la fiebre aumenta las probabilidades de infarto de miocardio, de isquemia coronaria. En el momento actual, el estudiante que entre en Internet, British Medical Journal, New England, JAMA, Archive of Internal Medicine, se encontrará con una preocupación mundial intensísima en la asociación entre antiinflamatorios e isquemia coronaria. Normalmente, lamentablemente, tardará 20 años en llegaros ese conocimiento. Pero hoy hay una preocupación mundial porque el uso y abuso de antiinflamatorios se relaciona con aumento de infarto de miocardio, de isquemia coronaria. Así que es contraintuitivo, pero muy importante saberlo. En el artículo en el que se revisó de Proceedings of National Academy, una revista norteamericana, recuerdan el caso de Alejandro Magno. ¿Sabéis quién fue Alejandro Magno? Sí, ¿no? Conquistó hasta la India. Llegó a la India desde Grecia. Probablemente Alejandro Magno murió por consecuencia de bajarle la fiebre. Los médicos hemos sido agentes mortales desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Lo repito, los médicos somos agentes mortales, mortíferos. Tan mortíferos como la hanseníasis o la tuberculosis, pero no nos parece, parecemos buenas personas. Casi todas las caras que veo aquí son de buenas personas. Uno no pensaría que son agentes mortíferos. Lo somos. Por eso el conocimiento contraintuitivo es muy importante, porque cuando uno es científico y actúa contraintuitivamente, evita muchas muertes y disminuye mucho el sufrimiento y el dolor. He puesto ya dos ejemplos. Dolor de espalda. Dolor de espalda no es ninguna broma. ¿Alguien aquí lee habitualmente una revista que se llama Spine? Espalda en inglés. ¿Alguien? ¿No? Hay que leerla. Los especialistas son peligrosos como las upas cuando no se necesitan, pero cuando se necesitan publican cosas muy bonitas. Spine lleva muchos años muy preocupado porque detrás del dolor lumbar, que no se cura con trabajo porque los médicos lo ignoran, cuando el dolor lumbar se manda reposo y no cura, sino aumenta, los médicos piden pruebas diagnósticas, piden resonancia, piden TAC. ¿Es así aquí también en Brasil? Sí, es en todos sitios. El médico, cuando el dolor de espalda inespecífico, no hay ningún signo de alarma, no hay sospecha de dicho de cáncer,
he dicho de fractura, he dicho de infección, pide pruebas diagnósticas, pide resonancia magnética nuclear, pide radiografía. Doctor, ¿no me va a hacer ni una radiografía? Me duele la espalda. Y tú le dices, ¿quiere que le radie los ovarios? Porque radiamos los ovarios cuando hacemos radiografía. Por consecuencia de pedir pruebas diagnósticas, se interviene en exceso. Te dicen, una hernia discal. O peor, tiene canal estrecho lumbar. ¿Cómo se dice en portugués? Canal estrecho lumbar. Una enfermedad que no existe. Una enfermedad fantasma que se inventa, que justifica la intervención quirúrgica y por consecuencia de las intervenciones quirúrgicas, invalidez. ¿Invalidez? La cadera de ruedas o la muleta te dejan inválido. Los médicos no matan muchas veces, porque matar es piadoso. Prefieren producir inválidos, una corte de inválidos. El tema es brutal, porque está habiendo una epidemia de inválidos provocados por intervenciones innecesarias diagnósticas en dolores de espalda inespecíficos. Luego es muy importante ser contraintuitivo, porque disminuiremos los inválidos de causa médica. Hay artículos en Spain, pero también en JAMA, evaluando con números y cifras esto que estoy diciendo. No me lo estoy inventando. Es un problema mundial. De hecho, Volvo, los coches Volvos, dio un premio muy importante a un médico del trabajo que disminuyó el número de intervenciones. A veces no hay que hacer nada con el dolor de espalda, excepto tranquilizar al paciente, al que muchas veces le duele el alma. Los pacientes en Brasil también tienen alma, lo sé. Y claro, cuando no tienen sexo con su marido, les duele la espalda. A mí también me dolería. Y yo por eso procuro que mi mujer tenga mucho sexo, para que no le duela la espalda. Sexo conmigo, ¿eh? Claro, la gente no aguanta su trabajo y le duele la espalda. No sabemos bien cómo la psique se comunica con la espalda. No lo sabemos. Podéis terminar siendo premios Nobel si averiguáis el mecanismo por el cual la psique se controla con la espalda. Pero hay relación. Hay que compartir con los pacientes nuestra ignorancia. Les duele la espalda. Lo entiendo porque he tratado a muchos pacientes con dolor de espalda. Es enfermedad que mucha gente menosprecia y sin embargo puede llegar a ser torturante. Después de la exploración y la historia que le he hecho, le puedo decir que lo que tiene es un dolor de espalda inespecífico. ¿Y eso qué significa, doctor? Pues no lo sé, es la palabra que damos, pero a veces las palabras curan. A veces decir que lo que tienes es un dolor de espalda inespecífico, al paciente le cura. Va a su casa y le dice a su mujer, ¿qué tiene? El dolor de espalda inespecífico. ¡Ah! Eso es muy bonito. Y eso se cura. Pero no se cura mucho, vuelve de vez en cuando, pero si hago ejercicio me disminuye. ¡A la cama, sexo! ¡Ejercicio! Hay que tener cuidado, porque esto afecta incluso al rey de España. Todo el mundo sabe que España es un reino. Tenemos rey. Pues hay que somos republicanos y no queremos rey, pero hay rey. El rey de España no sabe que aproximadamente la mitad de las hernias discales
desaparecen espontáneamente. Que si hacemos resonancia magnética nuclear, incluso aquí, a gente joven, sin dolor de espalda, muchos de ellos tienen hernia discal. Hernia discal se dice en portugués. Y muchas desaparecen espontáneamente. Por eso lo mejor es no hacer una resonancia, porque encontrarás una hernia que desaparecerá. Pero si te duele la espalda, es muy fácil asociar la hernia al dolor de espalda y proponerte que te intervengan y que te dejen inválido. El rey de España no sabe que las hernias de disco en muchos casos desaparecen solas. Tampoco sabe que los chequeos cada año en el sirio libanés o en Unimed, los chequeos anuales no sirven para nada, en el mejor de los casos. Ahora entraré en esa contraintuitiva. De manera que se hace chequeos anuales, y en uno de ellos le han descubierto hernia de disco y lo van a operar en unos días. Con un poco de suerte los médicos lo dejan inválido. Y yo como persona no me alegraré, pero como rey sí. Por lo menos que sea inválido. Y si es posible lo dejen impotente. Doble castigo. La cosa se complica. Porque en algunos dolores de espalda la intervención no solamente es mecánica, de poner piezas, sino se inyectan algún producto muy nuevo, genético, que dice que reactiva la formación de hueso. Hemos tenido que publicar una carta en Spain demostrando que eso aumenta cáncer y muerte. Así que intervenciones más modernas que hacen que en el dolor de espalda no haya que poner tornillos. Hola. La persona por la que hemos venido a Florianápolis, Angélica Manfroy. Si ella no estuviera aquí, no hubiéramos venido. Y las dos niñas, que son sus hijas, de ahí. Bueno, el dolor de espalda se puede complicar incluso con inyecciones de productos derivados genéticos, factores de crecimiento del hueso que provocan muerte y cáncer. Termino con el dolor de espalda con algo que seguro que os han comentado en clase, porque el New England tiene una sección especial porque ha sido un escándalo en Estados Unidos en los últimos 5 o 6 meses. Estoy examinando a los estudiantes, luego estoy examinando a los profesores, que se llama meningitis fungal, meningitis fungal, meningitis por hongos. En Estados Unidos, en octubre, septiembre, empezó a haber meningitis por hongos en personas que no tenían SIDA, que no tenían tratamiento oncológico. Las meningitis por hongos son extraordinariamente excepcionales en los que no son drogadictos, no tienen SIDA, no tienen cáncer. ¿Se comprende? Porque cuando tenemos las defensas disminuidas por drogadictos, por SIDA o por cáncer, los hongos con facilidad invaden las meninges, pero el resto no. ¡Wow! Meningitis fungal, primer caso publicado en el New England. ¡Wow! Más meningitis fungal distribuido en varios estados. ¡Wow! ¡Alarma epidemiológica! Claro, origen. Por supuesto, un laboratorio que producía corticoides contaminados con hongos. Ya se sabe, los laboratorios farmacéuticos van a ganar dinero sin mirar nada. Pero alguien desde España manda una carta al New England diciendo: si el laboratorio farmacéutico produjo el corticoide contaminado y los médicos no pusieran inyecciones de corticoides en dolor de espalda
que está demostrado que es inútil, no había meningitis por hongos. ¿Quién es culpable? ¿El laboratorio o los médicos? La carta ha sido aceptada. Son 100 palabras y será publicada en estos días, trasladando la culpa del laboratorio farmacéutico a los médicos ignorantes que ofrecen al dolor de espalda, generalmente de alma, tratamiento con inyecciones de corticoides interarticular. ¿Quién es el culpable de las meningitis de hongos? ¿El laboratorio o los médicos? Como mínimo habrá que compartir la culpa, pero con meningitis fungal han muerto más de un médico. Más de un médico, no. Más de un paciente. Estoy hablando entonces de cosas serias, aunque parezcan bromas. Empiezo hablando de dolor de espalda, he seguido hablando de fiebre. Voy a cambiar. Voy a dedicar el próximo rato a algo muy contraintuitivo y espero ya haber preparado el terreno. Me han preguntado que si no traía PowerPoint. PowerPoint yo, que hago teatro como los griegos. Esto que estoy haciendo aquí es una performance. No lo parece, pero es una performance. Y varío según las risas que haya atrás. Claro, ¿cómo voy a traer yo un PowerPoint desde España, una cosa rígida? Yo soy médico de atención primaria y la atención primaria es flexibilidad. Es adaptarse a las circunstancias que cambian cada día, cada instante. Nosotros no podemos ofrecer una atención primaria rígida, como si fuéramos especialistas focales del hospital, que eso sí pueden ofrecer una cosa rígida, aburrida, sorda, tonta. No, nosotros tenemos que ofrecer vida, cosa viva, movida, distinta, cambiante, sin PowerPoint. Yo creo que además el PowerPoint da cáncer. De punta de pene. Claro, hay que protegerse. Si voy a hablar de algo muy contraintuitivo, y es el diagnóstico precoz del cáncer, con el cribado del cáncer aumenta el sufrimiento, el dolor y la muerte. No disminuye sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Voy a dedicarle un rato. Se nos enseña, se enseña a los estudiantes, se enseña a los residentes, que es muy importante el diagnóstico precoz del cáncer. Porque cuanto antes diagnosticamos el cáncer, más probabilidades de curación tiene. ¿De acuerdo? Y dice, cáncer de mama diagnosticado mediante screening, cribado, rastreo de mama con mamografía. ¿Se entiende? Yo hablo de screening, que término inglés. Curación a los 5 años, el 90%. Cáncer de mama no diagnosticado en el cribado, curación a los 5 años, el 20%. De lo que deducen que el diagnóstico precoz del cáncer de mama con el cribado mamográfico salva vidas. Porque además lo hemos leído hoy en Curitiba. La mamografía salva vidas. Uy, pero si Curitiba era muy progresista. Pero si en Curitiba ya llevan 2 meses trabajando 2 médicos de Florianópolis muy inteligentes. ¿Cómo puede seguir puesto en la entrada de su despacho la mamografía salva vidas? Los médicos, por definición, no salvamos ninguna vida. Retrasamos muertes. Bueno, por lo menos en el resto del mundo. A lo mejor en Brasil los médicos salvan vidas y alguien no muere nunca por intervención médica. En el resto del mundo cambiamos la causa de muerte y como mucho prolongamos vidas, pero no salvamos ninguna vida. ¿Se comprende? Filosóficamente hablando, el médico que cree que salva vidas está loco. Como mucho cambia
cambia causas de muerte y prolonga vidas, que no está nada mal, que no está nada mal, es algo brutal, mágico, increíble. Lo hacemos, cambiamos causas de muerte y prolongamos vida, y es importante. No, el que quiera leer sobre esto, se ha publicado un editorial en el British Medical Journal hace aproximadamente un mes por científicos del Instituto Max Planck de Alemania, que se titula exactamente algo así como la supervivencia a los 5 años no se puede utilizar como medida de éxito de los programas de cribado. Lo repito, la supervivencia a los 5 años no se puede utilizar como medida de éxito del cribado del cáncer. Eso se ha publicado en este año en el British Medical Journal. Los autores son investigadores del Max Planck, de uno de los mejores institutos de investigación en salud del mundo, alemán. Pero coinciden en su planteamiento intelectual con lo que demostró Wells, que es catedrático en Duke University en Estados Unidos y ha publicado un libro que ha salido comentado también en la Folla de San Pablo, que se llama Overdiagnosis. Wells demostró hace mucho tiempo que en Estados Unidos ha aumentado los programas de cribado. Los programas de cribado. Cribado de cáncer de próstata, cribado de cáncer de cuello de útero, cribado de cáncer de mama, cribado de cáncer de piel, cribados. Screening. Lo que ha aumentado mucho la incidencia. Cada vez hay más cáncer de mama, cada vez hay más melanoma, pero ha disminuido muy poco la mortalidad. Lo repito. Demostraba con números, publicado en JAMA, creo que como 2005, publicado en JAMA, que los programas de cribado en Estados Unidos se han asociado a aumento de la incidencia de cáncer de próstata, de melanoma, de cáncer de ovario, de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, y a una escasísima disminución de la mortalidad. Como él dice, y decimos nosotros, lo que estamos produciendo los médicos son ejércitos de sobrevivientes en falso a cáncer. Porque si aumentamos la incidencia y no disminuye la mortalidad, es que mágicamente creamos cáncer con nuestras intervenciones. La respuesta es que casi sí. ¿Cuál es la respuesta? Un concepto que probablemente no se han dado en histología. Y es que no todos los cánceres matan. Muchos cánceres, mirados genéticamente, mirados en el tubo del microscopio, no progresan, nunca matan y en algunos casos desaparecen. Es decir, que todos los que estamos aquí, incluyendo a la gente joven, puede tener más de un cáncer en su cuerpo el resto de su vida y no morir por ese cáncer. El que llegue a 100 años, en el 100% de los casos, si es varón, tiene cáncer de próstata. Pero no suele morir de cáncer de próstata. Muchísimas mujeres tienen cáncer de tiroides toda su vida y no mueren de cáncer de tiroides. Muchísimas tienen cáncer de mama y no mueren de cáncer de mama. Es un cáncer de mama que no va a crecer, no va a invadir y en muchos casos incluso regresa solo. En histología hay que distinguir entre lo que llamamos cáncer histológico y cáncer biológico. ¿En alguna clase os han explicado la diferencia? Cáncer histológico es aquel cáncer que histológicamente, genéticamente, es un cáncer. Y algunos de los cánceres histológicos son cánceres biológicos, que
crecen, producen metástasis y matan. Todos los estudiantes de aquí, residentes y médicos, conoceréis el melanoma. Melanoma, un cáncer muy agresivo que si te lo diagnostican te arrancan el brazo, ¿sí o no? Sí, la pierna. Incluso melanomas con metástasis regresan espontáneamente aproximadamente 1 de 400. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando un paciente con hepatocarcinoma, ¿os suena? Hepatocarcinoma, ¿habéis estudiado? En hepatocarcinomas aproximadamente 1 de cada 500 regresa espontáneamente. Así que si yo tengo hepatocarcinoma y me imponen las manos, Paulo tiene una probabilidad de 500 de lograr que mi cáncer desaparezca, porque desaparece solo. Eso no es nuevo, eso está documentado de siempre. Uno de los problemas del cribado, del screening del melanoma, es que diagnostica muchos melanomas, especialmente en niños, jóvenes y adolescentes, que regresarían solos si no los diagnosticásemos. De hecho, la revista Archive of Dermatology, a primeros del 2011, publicó un artículo brutal, uno de un médico dermatólogo norteamericano, autoridad mundial, y otro de un médico dermatólogo alemán, autoridad mundial, que se titulaba ¿Epidemia de melanoma o epidemia de dermatólogos? Y la respuesta es epidemia de dermatólogos. Tenemos más dermatólogos de los que necesitamos. Cuando hay más de 1 por 200.000 personas, la actividad de los dermatólogos provoca melanomas. Se entiende que no provoca melanomas, sino que hacen biopsias innecesarias de melanomas que desaparecerían solos. Pero una vez que lo hemos intervenido y que es un melanoma, ¿quién no arranca el brazo? Podríamos decir que el cribado de melanoma todavía no se ha implantado en el mundo. Todavía hay un cierto raciocinio. Pero hay un país con más de 100 millones de habitantes que ocupa gran parte de América del Sur, con un gobierno en una capital que empieza por B, de cuyo nombre no logro acordarme, en el que ha decidido que se implanta el cribado del cáncer de próstata. Lo ha decidido el gobierno. Así que se financia y se fomenta que se determine el PSA. PSA, ¿es igual en portugués? PSA, de cribado. Bueno, eso es odiar a los varones, odiarlos, desearles mal como al rey de España, porque la consecuencia del cribado del cáncer de próstata no es la disminución de la mortalidad por cáncer de próstata, es el diagnóstico de miles, millones de cánceres histológicos que nunca progresarían. Para que nos entendamos, aproximadamente el 60%, mucho más de la mitad de los cánceres de próstata diagnosticados por el cribado con PSA son cánceres histológicos. Nunca matarían al individuo, nunca le molestarían, convivirían con él. La consecuencia del PSA alto son biopsias transrectales, ¿os las han explicado? Parece muy sencillo, es solo te meten en el culo una aguja y te pinchan, no duele casi nada, pero puede producir septicemia, porque es una biopsia sucia, porque se hace transrectal. Y efectivamente una de las consecuencias del PSA alto son las biopsias de próstatas y por consecuencia de las biopsias septicemias que en algunos casos llevan a muerte. Pero si logras superarlo
y te dicen tiene células cancerosas, hay que operar, la consecuencia es en el 20-25% impotencia. Como tiene 64 años, ¿para qué lo quiere? A los 64 años todavía queda mucho recorrido sexual. O incontinencia. Y total, ¿qué más da? Si tiene un chorro muy pequeñito, pues le ponemos un pañal. Respeto. 20%. En algunos casos muerte. La prostatectomía se acompaña de muertes. Y no disminuye la mortalidad. Es contraintuitivo. Pero hay gente inteligente en el mundo. Casi todo el mundo aquí conoce Barcelona. ¿Barcelona? Barcelona tuvo Olimpiada antes que Río de Janeiro. Nosotros cuando hubo Olimpiada en Barcelona salimos corriendo en sentido opuesto para no estar durante la Olimpiada. Cambian mucho los países. En Barcelona un gerente introdujo un incentivo por el que daba dinero a los médicos que no pedían el PSA. ¿Se comprende la diferencia entre Brasilia y Barcelona? ¡Ah! Me he acordado el nombre. Brasilia. En Barcelona daban dinero a los médicos para que no pidieran el PSA, porque se considera que hace mucho más daño que beneficio. Ese conocimiento es contraintuitivo, pero hay que tenerlo, lo precisan nuestros pacientes. Como aquí casi predominan las mujeres, vamos a hablar del cáncer de mama. Por cierto, dicen, 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama. Y es verdad, si llega a vivir 85 años. Entre las mujeres que llegan a vivir 85 años, 1 de cada 8 tiene cáncer de mama. Claro, ya, pero va a llegar a los 85. A los 85 algo te tiene que pasar. El cáncer de mama es un cáncer que se relaciona con los cambios hormonales en la mama, un poco como en la próstata. ¿Os fijáis que son siempre órganos que tienen que ver con la sexualidad? No puede ser todo bueno en el sexo. Pues el cáncer de mama, como causa de muerte, es muy pequeño. La mayor parte de las mujeres no mueren de cáncer de mama. Aproximadamente el 95-97% de las mujeres no mueren de cáncer de mama. Morir de cáncer de mama es raro. Y las mujeres de 50 años mueren de cáncer de mama, pero que no mueren de ninguna otra causa. Su probabilidad de morir de cáncer de mama es menor que morir en el carro. De hecho, hay algún autor que ha calculado que aumenta más la probabilidad de cáncer de mama. ¿Qué es mejor? ¿Ir a hacerte la mamografía o en el trayecto morir? Porque son parecidas las oportunidades. Así que el cáncer de mama depende. Aproximadamente en total viene a ser un 30% sobrediagnóstico. Sobrediagnóstico no quiere decir falsos positivos. No. Son verdaderos positivos que no son cánceres biológicos. ¿Se comprende el término? Cuando hablo de sobrediagnóstico, no se equivocan al mirarlo en el tubo. Microscópicamente es cáncer. En grupos de edad más jóvenes puede llegar a ser el 50% de los cánceres de mama son histológicos. Es decir, te arrancan las telas, te dan quimio y te dan radio por un cáncer que nunca te iba a interrumpir tu vida. Eso habrá que explicárselo a las mujeres como mínimo. A
habrá que explicarle que con las mamografías detectamos un número tan grande de cánceres que no matarían, que la mamografía, como mucho, disminuye el número de muertas por cáncer, pero no la mortalidad general, porque la mortalidad aumenta por la radioterapia, por la quimioterapia, por la cirugía. Por ejemplo, si tienes cáncer de mama en la mama izquierda, tienes más probabilidad después de tener infarto de miocardio, porque la radiación de la mama aumenta la isquemia coronaria y eso aumenta la probabilidad de infarto de miocardio. Es contraintuitivo, pero en muchos casos más vale esperar a que una tenga cáncer, mamas, porque la disminución de la mortalidad en el cáncer de mama se debe casi todo a los avances quirúrgicos en quimio y en radioterapia del cáncer diagnosticado fuera del cribado. Las cosas son tan duras que terminan siendo difíciles de entender. En un programa en España donde se ha hecho el cálculo, se calcula que el cribado, el screening de cáncer de mama, adelanta el diagnóstico de un cáncer de cada 7, benigno, lento, y retrasa, por falsos positivos, falsos negativos, el diagnóstico de 1 de cada 9, agresivo, metastásico, maligno. Habrá que explicárselo a las mujeres. Habrá que explicarles que los beneficios de la mamografía, del cribado, del screening, no compensan. Y menos en las menores de 50 años. Las mamas son sagradas. Y ahora hablo en serio. Es un terreno que no es neutral para la autoestima de las mujeres, para su vida, para las relaciones sexuales. Las mamas hay que considerarlas sagradas. Y si las vamos a tocar, tiene que ser con un motivo muy fundado y sin que haya ninguna duda de los beneficios. Eso no es cierto con el cribado del cáncer de mama. El que no me crea, la que no me crea, cuando llegue a casa, que entre en Cochrane Review. Cochrane, con las revisiones Cochrane Review, Copenhagen, el centro de Copenhague de Dinamarca es el que mejor lo ha estudiado y tiene datos los que quiera, y Gorche, el principal autor, ha publicado un libro sobre cáncer de mama y prevención. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, en el cáncer de próstata está, y ahora es en serio, está demostrado que la actividad sexual disminuye la probabilidad de cáncer de mama. No sabemos si masturbación, coitos vaginales, anales, en fin, no sabemos qué actividad sexual, pero los estudios demuestran que cuanta más actividad sexual hay, menos cáncer de próstata. En el cáncer de mama está demostrado que tener hijos y amamantar disminuye el cáncer de mama. Por eso, por ahora, el cáncer de mama se da más en clase alta y en países ricos. Porque las mujeres... Bueno, no lo hablaré. Las mujeres todavía tienen pocos niños de clase alta y amamantan poco. El cáncer de mama aumenta mucho con las hormonas, con los parches. Así que menos hormonas en la menopausia. Eso disminuye muchísimo. Y la radiología. Ojito con la radiología, ¿eh? Cuando hay escoliosis en una niña, mucho ojo con el uso prudente de la radiología, porque se ha demostrado que las niñas que tienen escoliosis cuando son adultas tienen más cáncer de mama. Así que si queremos disminuir el cáncer de mama, disminuyamos las radiografías. Y estoy casi terminando y uniéndolo a las UPAs. En las UPAs, en alguna UPA que nosotros hemos visitado, logran hacer una radiografía de tórax por unidad de población. Así que si la UPA atiende a unas 40.000 personas, suele hacer al año 40.000 radiografías de tórax. ¿Son todas necesarias?
¿cuántos cánceres de mama van a producir? ¿Cuántas leucemias? ¿Cuántas de ellas están justificadamente, médicamente? ¿Ha valido la pena? ¿Por qué usamos la radiología tan agresivamente, tan como si fuese agua bendita? Así que hay un conocimiento contraintuitivo muy duro. En español decimos que no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Cómo se dice en portugués? Aunque tú te levantes muy pronto a las 4 de la mañana, el sol sigue saliendo a la misma hora, ¿sí o no? Pues esto es lo que pasa con el cáncer. Aunque lo diagnostiquemos mucho antes, en general con los cribados siguen matando en el mismo momento. Solo que vives más años pendiente del cáncer. Lo que es peor, muchas mujeres, muchos hombres que viven pendientes de una recidiva de cáncer, no tienen cáncer que nunca vaya a recidivar. Los consideramos curados, pero no están curados, es que no tenían cáncer. Es que le hemos extirpado un cáncer histológico cuya mortalidad era cero. Sin embargo, viven una vida miserable, de sufrimiento, de dolor. Forman parte del ejército de sobrevivientes del cáncer, sin tener cáncer. Pertenecen a asociaciones. En todos los países hay asociaciones de mujeres con cáncer de mama, de niños con cáncer melanoma, de hombres con cáncer de próstata. Y esas asociaciones se emplean para presionar para que se hagan más mamografías antes, si es posible, a las recién nacidas. Eso es muy peligroso, porque ese ejército de sobrevivientes al cáncer, en gran parte, son seres dolientes por la actividad médica. Son personas que creen que tienen cáncer y que viven toda su vida pensando que van a tener una recidiva cuando no tenían un cáncer que nunca les fuera a matar. Ser contraintuitivo produce caras como las que tenéis, que habéis pasado de la alegría y la sonrisa con la que empecé la charla a la preocupación en vuestros rostros, que expresa indudablemente una conmoción, porque estoy exponiendo un conocimiento contraintuitivo e, insisto, fundado en las mejores publicaciones del mundo. De hecho, el reto, ¿hay residentes de medicina de familia? ¿Hay algún residente? ¿Podéis levantar la mano? Bueno. El reto en los próximos 40 años es frenar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento que produce el sistema sanitario. La tercera causa de muerte en Estados Unidos, y este país está copiando el modelo de Estados Unidos, es la actividad médica. Aproximadamente 250.000 norteamericanos mueren cada año por efecto de la actividad de los médicos. 250.000, que es mucho más que un Boeing jumbo grande diario. ¿Os imagináis qué pasaría si cada día se estrellase un Boeing lleno de norteamericanos? Bueno, los cubanos aplaudirían, pero el resto del mundo, incluso a los cubanos les daría pena, porque bastaría para los cubanos con que Obama, los demás no tienen por qué. En los próximos 40 años, una de las tareas básicas, especialmente de médicos de familia, especialmente de médicos de base, que tienen que defender a sus pacientes de la actividad innecesaria del sistema sanitario, también de la propia suya. Tienen que dejar de hacer tonterías peligrosas para hacer lo que no estamos haciendo, como es que los pacientes en Brasil mueran con dolor incoercible porque no se emplea morfina, porque no hay tiempo de irnos a ver a domicilio, porque estamos haciendo mamografías, colecta de Papa Nicolau y todas esas tonterías a quien no lo necesita. Ese es un problema mundial. Las palabras que anuncian eso de los próximos 40 años no son mías, son de una profesora de Oakland,
¿Dónde está Auckland? No es Auckland, en realidad es Dundee, pero Dundee es todavía... ¿Dónde está Auckland? Auckland. ¿Habéis visto la película El Señor de los Anillos? ¿Dónde estáis El Señor de los Anillos? Nueva Zelanda. ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda? Auckland. En realidad es de la Universidad de Dundee, muy conocida en el mundo entero. Ella demostró con otra médico general inglesa, Joanna Heath, que la prevención muchas veces cambia la causa de muerte, pero no la retrasa. Los cuerpos encuentran la forma de morir, porque nuestra misión no es evitar muertes en general. Nosotros no salvamos vidas. Nuestra misión es ayudar a morir con dignidad por enfermedades que no podamos evitar. Si no podemos evitarla, no pasa nada porque los pacientes mueren. Tienen derecho a morir nuestros pacientes. Y nosotros tenemos que asegurarles que van a morir dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, sin edema, sin gastritis, sin estreñimiento, sin diarrea, sin insomnio. El conocimiento contraintuitivo en las ciencias lleva a la hoguera a los que la mantienen, pero hay algunos que estamos dispuestos a ir a la hoguera. Os invito a que por defender la salud de vuestros pacientes también tengáis un pensamiento contraintuitivo. Estoy abierto a preguntas. Son y 30, prometí terminar en 30, son y 30. Sin eyaculación, pero... ¿Hay preguntas? Las primeras preguntas no necesito que sean muy inteligentes. Pueden ser normales. Conforme vaya pasando el tiempo, tienen que ser muy inteligentes. ¿Alguien que sea normal? En voz alta, que no te oyen, atrás. Te presentas. Então, eu sou Igor, sou médico de família numa unidade aqui em Coronel, fiz um Saco Grande. A minha pergunta é a seguinte: no Brasil se trabalha o médico, o paciente não escolhe o médico, é o território que define que aquele paciente vai para o médico, né? E aí decorre uma dificuldade de comunicação, principalmente quando a gente confronta o sistema privado dizendo não vou fazer exame, né? Isso muitas vezes a gente tem que dar uma volta e tem que trabalhar a comunicação na consulta para trabalhar exatamente esses dados que tu traz. Olha, não faça a mamografia, não faça o exame de próstata. E muitas vezes eles vêm dizendo, olha, o médico lá descobriu o que eu tinha o câncer, eu tinha esse diagnóstico com um nome extremamente duro. Então, queria saber a tua opinião sobre isso, sobre essa questão do território e enfim, como trabalhar essa mudança cultural mesmo no Brasil. La primera cuestión es que en Brasil empieza a ser posible en el SUS elegir al médico de familia. Lo va a implantar Río de Janeiro. Si hoy hay alguien que tenga interés en saber dónde va Brasil avanzado en atención primaria, Río de Janeiro. Río de Janeiro va a implantar ya este año la elección del médico del centro de salud. Río de Janeiro va a empezar a considerar más importante la lista de pacientes. Naturalmente el dinero sigue al paciente. Y si yo tengo más pacientes que me eligen a mí me pagarán un poquito más per cápita. Primera cuestión. Segunda cuestión. No importa que hagamos mal las cosas en un 10, en un 20%. Yo quiero que me hagan mamografía. Tengo 45 años. Mi médico me dice que no, pero yo voy acompañada de mi marido, que es motorista de camiones. Y me dice
dice mi esposa que usted le dice que no va a hacerle una mamografía. Y tú dices, su esposa no me ha entendido bien. Le voy a pedir 2 mamografías. El problema es cuando el médico cree que hay que hacer mamografía a las menores de 50 años. ¿Se comprende? Porque en vez de hacerlo mal en el 20%, lo haces mal en el 80%. Los clínicos, vosotros estudiantes, terminaréis tratando con pacientes, tenemos que tener piedad de nosotros mismos. Se dice en portugués piedad, compasión, con nosotros y con nuestros compañeros. Muchas veces hacemos las cosas mal, sabiendo que las estamos haciendo mal, por razones muy difíciles de explicar. Yo te voy a hacer a ti mamografía porque a tu marido me equivoqué en una neumonía y terminó ingresado en el hospital y yo tuve la culpa. Entonces yo hoy te pido la mamografía sin discutir, porque me equivoqué hace un mes con tu marido en la neumonía. ¿Se comprende lo que es la práctica clínica? No hay ningún problema. Nosotros calculamos que aproximadamente se puede hacer mal en el 20%. No podemos juzgar a nuestros compañeros y pedirles perfección. No podemos a nosotros mismos mirarnos en el espejo y perder la autoestima porque de vez en cuando lo hagamos mal. Tenemos que tener piedad con nosotros y también con nuestros pacientes. El problema es cuando creemos que, por ejemplo, en Brasil la gente cree, en Brasil ya lo piden, que hay que medir el colesterol. ¿Colesterol? ¿Se dice en portugués colesterol? ¿Pero por qué hay que medir el colesterol? ¿Por qué? Pues si lo tengo alto, y si lo tienes alto, ¿qué nos da? ¿Has tenido isquemia de miocardio? No. Entonces no hay que medirte el colesterol. Y nosotros viajamos por Brasil y casi siempre pedimos para desayunar un huevo frito. Y nos miran diciendo, claro, ignorantes extranjeros que saben que huevos fritos no se pueden comer. Nos hacen los huevos fritos, están deliciosos, no nos medimos el colesterol y aquí estamos. Nadie ha demostrado nunca que comer pocos huevos fritos disminuye el colesterol. Si alguien quiere, en el British Medical Journal, hace un mes se publicó un ensayo clínico, un estudio larguísimo, grandísimo, demostrando que no había asociación entre el número de huevos fritos y el nivel de colesterol. Pero nunca ha habido ninguna duda. Si no comes huevos fritos es porque no te gustan, que es una razón muy de peso. Pero porque te digo la enfermera, huevos fritos como mucho 1 en semana. Enfermera. No hay que medir el colesterol. Nadie ha demostrado nunca que medir el colesterol disminuya la mortalidad. Hay que hacer algo más sencillo, como es aconsejar dejar el tabaco. Cuando el médico de familia, cuando el médico general aconseja dejar de fumar, por cada 100.000 personas de su población disminuye 130 muertes. Cuando trata con estatinas el colesterol de personas sin infarto, sin isquemia, como mucho disminuye 3 muertes por 100.000. No vamos a calcular los daños que provocan las estatinas, especialmente por miopatía y especialmente por su metabolización en el hígado con el citocromo P450. Porque eso casi nadie suele saberlo, las interacciones de las estatinas con otros medicamentos. Así que no hay que medir el colesterol. Que un paciente viene acompañado de su marido motorista, pues le mides el LDH, el HDL, los triglicéridos y lo que quiera, le hacemos un lipidograma. Claro, no pasa nada por pedir un lipidograma de vez en cuando sin estar justificado. El problema es que el médico y la enfermera crean que cada año hay que tomar la tensión desde los 18 años, que es como dice Brasilia. La tensión, y se la toman también a los niños. Pero eso es un crimen. A los niños no hay que tocarlo. Pedirle la tensión arterial al niño.
a los 18 años una vez al año hasta los... Pero ¿dónde está el fundamento científico para eso? Aprovecho tu pregunta porque por ahora es la única. Para comentar, allá atrás, para comentar los chequeos. Todos los chequeos, la revisión del niño sano, el chequeo ginecológico, el chequeo al obrero, el chequeo en el sirio libanés, no tienen fundamento científico, no aumentan, no prolongan la vida, no disminuyen el sufrimiento. Lo acaba de revisar de nuevo, por no sé cuánta vez, las revisiones Cochrane, demostrando, pues da igual, la gente paga de su dinero porque le hagan una tomografía de cuerpo entero. Los testículos y los ovarios incluidos. 5 tomografías equivalen a la radiación de la bomba atómica en Hiroshima. Así que cuando han pasado 5 años yendo al sirio libanés, es como si hubieses tenido el privilegio de estar en Hiroshima y que las tomografías, las TAC de cerebro en los niños, esos que se caen y se dan un golpe, ¿sabéis, no? Se da un golpe el niño, por si acaso le hacemos una tomografía, dobla la probabilidad de tener cáncer de cerebro y leucemia. Publicado en Lancet, no está publicado en revista pequeña. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué medicina estamos ofreciendo? Hoy me entrevistó una periodista. Una de las oportunidades del SUS, si se renueva de verdad, es ofrecer de la tecnología solo lo que produce salud. Y decir, claro, usted vaya a lo privado, que le van a ofrecer toda la tecnología, incluyendo la que produce daño. El SUS, que no tiene que ganar dinero, que no tiene interés crematístico, solo ofrece la tecnología que produce bien. Por eso yo trabajo solo en el SUS. ¿Se entiende el motivo de orgullo? Claro, en el sirio libanés le ofrecen todo, pero todo es muy peligroso. Yo no quiero que me hagan todo, quiero que me hagan lo que necesito. No tengo nada contra el sirio libanés, Meu nome é César, eu sou médico também, trabalho na rede, e só queria dizer queria fazer uma pergunta para ti, dizer que no Rio Tavares a gente não trabalha com território, pelo menos eu não trabalho com território. Nós somos 2 médicos e a maior parte trabalha com território. A orientação para médico de saúde de família é atender só a sua agenda de preferência. Então isso que tu está falando reforça muito, porque eu acho também que nós não temos que trabalhar atrelado ao território, tem que oferecer teu serviço, quem conseguir ganhar o teu espaço ali, eu acho que tem direito. Mas uma coisa que tem acontecido aqui para nós é que passaram os pacientes com tuberculose numa central para as unidades. E aí eu estou começando a enfrentar um problema por causa do PPD, que é o teste de Mantoux. Então eu gostaria de saber qual é a sua ideia sobre a necessidade, porque eles dizem que a partir de 10 milímetros você deve tratar a pessoa como tuberculose. E eu acho particularmente um absurdo y no consigo achar gente para poder conversar con eso. Es una pregunta muy técnica. 2 cuestiones. Una, en Brasil hay que dar más fuerza no ya al territorio, sino a la lista de pacientes. ¿Se entiende lo que es una lista de pacientes? Cada equipo de atención primaria tiene una lista de pacientes según las calles en que viva. La lista de pacientes es muy importante y hay que darle más fuerza en Brasil, porque es el instrumento que permite en el mundo desarrollado, Nueva Zelanda, ya he hablado antes de Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, países muy ricos, que la atención primaria busque a los que no van al centro de salud. Los que no vienen a vernos son los que nos necesitan. Los pacientes que van a ver a los médicos creen en los médicos, son crédulos. Suelen ser pacientes obedientes, estabilizados, que no nos necesitan. A nuestras consultas no suelen venir las prostitutas,
ni los prostitutos. Y hay. No suelen venir los drogadictos. No suelen venir los vagabundos. No suelen venir los muy pobres. No suelen venir los presos, los muy violentos, los desobedientes, los que beben y fuman. Y entonces nosotros, ¿para quién trabajamos? ¿Para los pacientes obedientes que cumplen lo que decimos? Esos no necesitan a nadie. Esos los envenenamos con estatinas, porque les hacemos el colesterol. Hay que trabajar con los que no vienen. ¿Cómo se encuentran a los que no vienen? Con la lista, viendo cada año qué pacientes de mi lista no han venido. Esos son los que me necesitan. Y mi agenda tiene que tener huecos vacíos por si a alguno de ellos se les ocurre venir porque le duele la espalda. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Viene! Se le ve en el momento, se le atiende, se le hace todo, se le vacuna, se toma el Papá Nicolau en el momento. Claro, hay que cazarlo como a las moscas. Porque nosotros son como las moscas que vienen a la miel. Los pacientes normales son como las moscas que vienen a la miel. Los que no vienen a la miel son los que más nos necesitan. Primera cuestión. Segunda cuestión. La tuberculosis aquí es un problema que yo no entiendo. Y lo he estado hablando con alguien que trabaja también en la Johns Hopkins. Yo he dado muchos años clase en la Johns Hopkins, en la Escuela de Salud Pública. Porque aquí no interesan dos problemas en tuberculosis, que son los que a mí me interesan. Retraso diagnóstico. Cuando os han hablado en clase a los estudiantes, os han dicho que en Brasil hay retraso diagnóstico. Y han comparado el retraso diagnóstico en tuberculosis pulmonar con tuberculosis ósea o tuberculosis renal o ganglionar. Porque ese dato es central y ese es clínico. En Brasil ya pueden ser idiotas, bobos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros el retraso diagnóstico? Que ni siquiera se documenta, porque hay que documentarlo. Porque no todos los médicos somos igual de bobos, brutos y tontos. Algunos equipos funcionan mejor y los retrasos diagnósticos son mucho más cortos. Segundo, no se estudia mucho la multiresistencia a la tuberculosis, que es consecuencia del mal cumplimiento. Claro, porque el tuberculoso drogadicto con SIDA, que nos odia, porque me ve así vestido y me odia, porque te ve hablando como tú hablas y te odia por cómo hablas portugués, porque hablas un portugués muy elegante, muy fino, muy culto, y él odia a los que hablan así, porque quiere ir al centro de salud y tiene que estar agendado. Así que me quieren acoger, acogimiento, les llaman a una barrera con la que frenan a los que... En tuberculosis hay que cambiar muchas cosas. Una de las cosas que hay que cambiar es: no puede ser que el PPT se haga en un sitio. El Mantús lo aprende a leer una enfermera en 3 minutos. ¿3 minutos? ¿Cómo se lee un PPT? ¿Por qué se tiene que ir a un centro a hacerlo? ¿Por qué no se hace en la periferia? Y en último término, el tamaño, los 10 milímetros, se discute teniendo en cuenta la prevalencia de tuberculosis en la zona y las veces que se ha hecho previamente a la misma persona la prueba. Y eso cambia. Hay algunos algoritmos muy interesantes publicados al respecto. Tiene que ver también con la oportunidad o no de vacunar con la BCG. La tuberculosis es un problema extremadamente interesante, pero también en los países cultos. En Suecia sabe todo el mundo. Suecia sí sabéis dónde está. Suecia. Los suecos son muy guapos y las suecas muy guapas. En Suecia se ha demostrado claramente, lo que es obvio, que hay tuberculosis. Claro, asociado a los inmigrantes, no asociado a la pobreza. Los pobres, sean suecos o sean inmigrantes, tienen mucha mayor probabilidad de tener tuberculosis. Luego, si tratamos con pobres, hay tuberculosis. Porque la tuberculosis disminuye con mejor democracia, con mejor reparto de la riqueza, con mejor control de la distribución de la leche, con menos desempleo. Está muy bien estudiado en Rusia. Cuando cayó la URSS, aumentó la tuberculosis a lo bestia. Y hay muy buenos estudios que distinguen
entre características sociales asociadas a la tuberculosis con características personales que no son iguales. Lo que pasa es que somos muy ignorantes. ¿Alguna pregunta más? Terminamos porque hay público que se está yendo y creo que no es por aburrimiento sino por necesidad. Última pregunta. La pregunta más inteligente, espero. No te oyen. De família lá no Saco Grande, a gente teve uma... También es Saco Grande. Es una mafia. Quadradas. A gente teve uma capacitação semana passada sobre saúde da criança, né? E uma das coisas que suscitou debate é que dentro da própria Ministério da Saúde, OMS, há a necessidade de suplementação universal de ferro entre 6 meses e 2 anos de idade. E a questão da associação da anemia com o déficit cognitivo. Vocês poderiam comentar um pouco o que tem estudado sobre isso, visto que a gente tenta trabalhar isso com os colegas pediatras e tem uma dificuldade imensa em conseguir... Hay pediatras, es que los pediatras las cosas contraintuitivas no las entienden. Les pasa igual que a los estudiantes, que le ha costado mucho lo del cáncer. Sí, por ejemplo, los suplementos de hierro en mujeres sanas normales se asocian a más problemas en el niño. Los suplementos de hierro en el embarazo en mujeres sanas y normales, aunque tengan anemia, se asocia a peor resultado del parto del niño de la madre. Los suplementos de yodo en las madres normales sanas se asocian a más problemas cognitivos en los niños cuando nacen. Todos distinguimos alguna zona de la Amazonía donde no haya yodo, ¿se entiende? Pero las mujeres... No hay ninguna relación entre el suplemento de yodo a las crianzas y el desarrollo cognitivo. Crianzas medias, todos entendemos. El problema que tienen los pediatras, como a mucha enfermería... ¿Hay enfermeras? Muy bien, valiente levantando la mano. Como a mucha enfermera, es que les encantan los pacientes sanos y la prevención. Y eso es una perversión. A las enfermeras les tienen que gustar los pacientes sucios, enfermos, viejos, asquerosos, los que están en su domicilio y no salen, los que huelen mal. Esos son los que les tienen que gustar a las enfermeras y a los médicos y a los técnicos y a los agentes comunitarios y a los farmacéuticos y a los psiquiatras y a los psicólogos. Pero no, les gustan los pacientes sanos, les gustan los niños sanos. Y establecen lo que llaman consulta del niño sano, que de Brasilia también lo ofrecen, que está demostrado en el mundo que lo que tenían que poner era la consulta del niño pobre. Lo repito, los niños pobres son los que necesitan a los pediatras, especialmente los que no vienen. Alguno de ellos a lo mejor necesita hierro, pero no necesita hierro. Lo que necesita es la bolsa de comida. Lo que necesita es que sus padres tengan trabajo. Lo que necesitan es que se redistribuya justamente la riqueza. Lo que se necesita es que el índice de Gini... ¿Hay algún estudiante que sabe lo que significa índice de Gini? ¿Gini? ¿Sí? ¿No? ¿Hay algún profesor de esta universidad? Índice de Gini, ¿cómo se dice en portugués? Gini mide la desigualdad en un país. El país más desigual del mundo es Namibia, pero Brasil está relativamente cerca. Hay que disminuir el índice de Gini y eso produce mucha salud de los niños. Eso significa redistribuir, educar, viviendas, agua y no suplementos de hierro. En algunos casos sí, pero universal es absurdo. Carece de fundamento científico. De vez en cuando hay que decir no a Brasil, ¿eh? y no al secretario de Salud de Florianópolis. Hay que decir no por escrito, lealmente. Me han mandado el protocolo, me han mandado el programa, me han recomendado, lo he revisado, el artículo de la Cochrane, el artículo del British dice,
mientras no se modifique el programa, no lo cumpliré. Y si por eso me voy de mi puesto de trabajo, me voy de mi puesto de trabajo. Ser médico habéis elegido una profesión de locos. Claro, porque jugáis con el sufrimiento, con el dolor y la muerte. Hay que estar locos para elegir eso. Produce muchas satisfacciones, pero muchos disgustos. Es hora de terminar, ¿eh? Son las 8 menos 7 minutos y hay mucha gente que tiene a los hijos esperándole en casa, el marido, hay que cuidarlo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Yo tengo un correo electrónico que conocen los que son médicos de familia y los que son tutores y los de la liga, y si alguien quiere discutir alguna cosa de esta, a mí me encanta discutir. Durante años mantengo debates en que cada parte aporta continuamente nuevo conocimiento que desacredita al otro, pero producimos ciencia. Así que hay algo que... Lembrando que amanhã também. Es muy conocida, pero que se presente. Meu nome é Marcela, sou médica de família. Nós queria lembrar que amanhã o Juan vai estar com a gente também no auditório da reitoria, a partir das 13 horas. E também é uma oportunidade de estar falando sobre a carteira de serviços, que são serviços, né, que a gente deve estar oferecendo para a população, para aumentar a integralidade. Então é um tema bem interessante, eu acho que vale a pena. Claro, ¿cómo puede estar aquí una enfermera sentada sin estar reivindicando que las enfermeras suecas colocan DIUs? ¿Cómo puede ser que aquí haya enfermeros que no estén reivindicando con un cartel, una pancarta, los DIUs para las enfermeras? ¿Pero qué hacen las enfermeras brasileñas? ¿Qué hacen los médicos brasileños? Hay un mundo de cosas por hacer que en otros países hacen las enfermeras, los médicos, y que aquí se niega casi por el consejo. Muy bien, pues encantado y mañana nos vemos.